Hola, les habla Gonzalo Lacurcia, consultor de ONU Habitat para temas de vivienda y planificación urbana, y hoy les voy a hablar sobre la nueva agenda urbana. La presentación transcurrirá por 7 puntos diferentes, los 5 primeros enfocados en temas generales de la nueva agenda urbana y los 2 últimos enfocados en temas específicos relacionados con el curso que estamos siguiendo. ¿Qué es la nueva agenda urbana y cuáles son sus antecedentes? La nueva agenda urbana es un acuerdo internacional firmado entre todos los países que conforman el sistema de Naciones Unidas. Es un documento consensuado entre los diferentes países que plantea una visión conjunta sobre la ciudad y los asentamientos humanos para los próximos 20 años. Este documento es aprobado por los gobiernos nacionales, es decir, no participan de su aprobación los gobiernos locales, y es un acuerdo que no es vinculante desde el punto de vista legal, es decir, que los gobiernos no necesariamente tienen que cumplir con lo que han firmado allí. La nueva agenda urbana fue aprobada durante la conferencia Hábitat 3 realizada en Quito, Ecuador, en el año 2016. De esta conferencia surgió en primer lugar la Declaración de Quito, que plantea la aprobación, la aceptación de la nueva agenda urbana por todos los países participantes. Es importante señalar que el sistema de Naciones Unidas cada 20 años convoca las conferencias sobre asentamientos humanos y ciudades que se han denominado Hábitat. Ha habido dos antecedentes a las conferencias de hábitat preliminares. La primera se realizó en la ciudad de Vancouver, en Canadá, en el año 1976, y de allí surgió como documento aprobado el Plan de Acción de Vancouver. Posteriormente, en el año 1996, en la ciudad de Estambul, Turquía, se convocó la segunda conferencia de hábitat, donde se aprobó la Agenda Hábitat. Este documento, que seguramente muchos de ustedes conocen, fue el que sirvió como referencia a nivel internacional para la propuesta de políticas en relación a los asentamientos humanos. Estuvo en vigencia hasta el año 2016, cuando fue aprobada la nueva agenda urbana. ¿Cómo se aborda el consenso en un documento de esta naturaleza? Es un proceso largo y complejo. En el caso de la nueva agenda urbana, la preparación comenzó 2 años antes de la conferencia de Hábitat 3. Se llevaron a cabo durante estos 2 años 3 reuniones preparatorias de alto nivel, e igualmente se llevaron a cabo una serie de reuniones y encuentros con diferentes actores que tienen que ver con el tema de la ciudad. De esta forma, lo que se intenta es llegar, que en el momento en que se llega a la conferencia de hábitat, que es donde se tiene que aprobar el documento, ya se cuenta con un documento que ha sido previamente consultado y por tanto consensuado, y cuya aprobación no representa por tanto un problema. Ahora bien, ¿en qué contexto internacional se da la aprobación de la nueva agenda urbana? Por primera vez desde que se llevan a cabo las conferencias de hábitat, la población urbana mundial supera a la población rural, es decir, estamos ante un mundo urbanizado. Se estima que el 75% del consumo energético del mundo se da en las ciudades y que ellas producen el 80% de los gases de efecto invernadero. Un año antes de la aprobación de la nueva agenda urbana se da la aprobación del Acuerdo de París, que, como seguramente ustedes conocen, plantea una serie de medidas que permitan limitar el incremento de la temperatura global, incluyendo la reducción de los gases invernadero. Este acuerdo, a diferencia de la nueva agenda urbana, sí es un acuerdo vinculante y por tanto de obligatorio cumplimiento para los países signatarios. El mismo año 2015 se realiza la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también por el Sistema de Naciones Unidas. Estos objetivos, como seguramente conocen, son 17 objetivos diferentes, y uno de ellos habla específicamente sobre las ciudades y comunidades sostenibles. Plantea hacer de las ciudades y los asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
Desde nuestro punto de vista, tanto el Acuerdo de París como los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen una influencia determinante en el articulado de la nueva agenda urbana. Ya veremos por qué. ¿Cómo se estructura la nueva agenda urbana? La nueva agenda urbana se desarrolla en 175 párrafos en dos partes diferentes. La primera parte, Declaración de Quito sobre ciudades y asentamientos humanos sostenibles para todos, se divide a su vez en visión compartida, principios y compromisos y el llamado a la acción. Por su parte, la segunda parte, el Plan de Aplicación de Quito para la nueva agenda urbana, se subdivide en tres partes diferentes: compromisos de transformación en pro del desarrollo urbano sostenible, aplicación efectiva, seguimiento y examen. Digamos que la primera parte, la declaración, tiene un componente mucho más político, mucho más enunciativo en cuanto a la visión, los principios y los compromisos, mientras que la segunda parte, el plan de aplicación, ya aborda temas mucho más específicos, referidos a políticas específicas, referidos a modelos de ciudad, etc. ¿Cuáles son los retos identificados por la nueva agenda urbana? Bien, como hemos mencionado anteriormente, vivimos en un mundo predominantemente urbano. Según todas las previsiones, la población urbana mundial prácticamente se va a duplicar de aquí al año 2050, lo que hará de la urbanización una de las tendencias más transformadoras en el siglo XXI. Esta es una de las características fundamentales de la nueva agenda urbana: pone el foco en la ciudad y considera a la urbanización un proceso irreversible. Las poblaciones, las actividades económicas, los servicios, las oportunidades de trabajo, las interacciones sociales y culturales se concentran cada vez más en las ciudades. Pero también se concentran las repercusiones ambientales, los problemas sociales, las crisis humanitarias. Ello plantea enormes problemas de sostenibilidad en materia de vivienda, de infraestructura, de servicios básicos, de seguridad alimentaria, salud, educación, empleos, etc. La persistencia de múltiples formas de pobreza, las desigualdades crecientes, la degradación ambiental y los conflictos siguen siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo sostenible en todo el mundo. En ese sentido, ¿qué es lo que propone la nueva agenda urbana? Yo diría que la propuesta general de la nueva agenda urbana se puede resumir en uno de los parágrafos incluidos, que plantea que reorientar la manera en que se planifican, diseñan, financian, desarrollan, administran y gestionan las ciudades y los asentamientos humanos permitirá alcanzar el desarrollo urbano sostenible de la humanidad. Desde mi punto de vista, existen 7 elementos transversales en la nueva agenda urbana que pueden de alguna manera identificar cuáles son las propuestas. El primero, y creo que es el más importante, es pasar de la concepción del crecimiento urbano como problema al crecimiento urbano como oportunidad para el desarrollo sostenible. Es decir, la ciudad ya no, el proceso de urbanización ya no es un proceso, no debería ser un proceso problemático, sino que representa una oportunidad justamente para alcanzar la sostenibilidad. El segundo de los puntos que considero estructura en la nueva agenda urbana es el modelo de ciudad compacta como paradigma de la sostenibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que se plantea que el desarrollo urbano puede ser sostenible siempre y cuando se sigan unos lineamientos específicos en relación a su configuración física. La ciudad compacta, que hace un uso eficiente del suelo, que plantea la mezcla de usos, la mezcla social, las altas densidades, los sistemas eficientes de transporte y servicios públicos, que plantea la aglomeración de población en términos de generar una economía de escala, en todo caso se concibe como un prerequisito para dar posibilidad a un desarrollo urbano sostenible. El tercer elemento que quería señalar en relación a las propuestas encontradas en la nueva agenda urbana es la idea de que la prosperidad económica es también un prerequisito para la existencia del desarrollo urbano sostenible.
Todos sabemos que los procesos de urbanización, por su propia naturaleza, son procesos generadores de riqueza. Ahora bien, la nueva agenda urbana identifica en esta riqueza generada una oportunidad no solo para compensar los problemas que el propio proceso genera, como hemos visto anteriormente, sino todas las deficiencias que se han venido acumulando en las ciudades y que han llevado a que hoy en día las ciudades sean espacios insostenibles desde el punto de vista social y ambiental. Otro elemento que surge con mucha fuerza en relación a las propuestas de la nueva agenda urbana es el rol que pueden cumplir la ciudad en relación a la adaptación y mitigación frente al cambio climático. Como hemos mencionado anteriormente, el 75% del consumo energético mundial se da en las ciudades. Por tanto, cualquier propuesta que vaya en camino de cambiar la matriz energética de las ciudades, pues tendrá un impacto significativo en relación a la mitigación de los efectos del cambio climático. Por otro lado, el desarrollo urbano representa igualmente una posibilidad para llevar a cabo proyectos que nos permitan dentro de las ciudades adaptarnos mucho mejor a las posibles consecuencias que va a traer el cambio climático en los próximos años, como pueden ser las inundaciones, el aumento de las temperaturas, etc. El quinto elemento que quería señalar en relación a las propuestas de la nueva agenda urbana es la idea de la ciudad como construcción colectiva y en todo caso el gobierno como facilitador y regulador de los procesos urbanos. Atrás quedó la idea del gobierno como la institución del Estado encargada de llevar adelante los procesos de urbanización. Hoy en día se entiende que la construcción de la ciudad, la construcción del espacio urbano, pasa por el entendimiento de los diferentes actores que intervienen, llámese por un lado ciertamente el sector público con todos sus diferentes niveles de gobierno y con todos sus diferentes sectores, pero también el sector privado y la sociedad civil. El rol del gobierno en todo caso es el rol que asume el gobierno dentro de este esquema planteado en la nueva agenda urbana, es un rol mucho más facilitador de esos procesos. Otra de las ideas que desde mi punto de vista surgen de las propuestas de la nueva agenda urbana tienen que ver con el derecho a la ciudad. Cabe aclarar que el derecho de la ciudad solo es mencionado en un solo parágrafo de toda la agenda urbana. Por diferentes motivos no se alcanzó un consenso sobre lo que representa el derecho a la ciudad. Sin embargo, cuando se hace una lectura de las propuestas, se entiende que gran parte de los elementos que comúnmente se le abrogan al derecho a la ciudad o que conformarían lo que han dado en llamar el derecho a la ciudad se encuentran transversalmente presentes en toda la agenda urbana. El último de los elementos que quería señalar relativo a las propuestas de la nueva agenda urbana tiene que ver con un enfoque de políticas centradas en la gente. Se hace un especial énfasis en términos de la participación de la gente en los procesos de planificación, se hace un especial énfasis en la emergencia de algunos componentes sociales que han adquirido muchísima relevancia en los últimos años, como los componentes de género, los componentes de edad y la atención a las personas más vulnerables. Todo ello conforma de alguna manera una aproximación desde mi punto de vista un poco más centrada en la gente que lo que hemos visto en documentos anteriores. Ahora bien, ¿cuáles podríamos decir que son los principales retos que confronta la implementación de la nueva agenda urbana? Yo creo que la implementación de la nueva agenda urbana se enfrenta a tres retos importantísimos. El primero de ellos tiene que ver con lo que mencionábamos al principio, que es un acuerdo no vinculante. A diferencia de lo que se pactó en el Acuerdo de París o en otros diferentes acuerdos internacionales,
No existe manera legal de forzar a los gobiernos o a los estados a que cumplan lo que se ha acordado en la nueva agenda urbana. Como decíamos, es un documento referencial. El segundo de los retos, creo que es bastante evidente, es que hay una enorme distancia entre la ciudad que existe hoy en día y la ciudad que se visualiza allí. ¿Cómo vamos a pasar de un estado a otro? Tampoco es del todo claro. El tercero de los retos es la falta de herramientas para su seguimiento. El documento no plantea cuáles son los instrumentos que nos puedan hacer saber si vamos por buen camino o no. Por ejemplo, a diferencia de los objetivos de desarrollo sostenible, donde existen unos indicadores clarísimos que permiten saber si se está cumpliendo con lo que está establecido en la nueva agenda urbana. En ese sentido, yo quería referir a las conclusiones surgidas del Foro Urbano Mundial en su 9ª edición, que tuvo lugar este año 2018 en Kuala Lumpur, en Malasia. Esta es la primera edición del Foro Urbano Mundial que se realiza luego de la aprobación de la nueva agenda urbana, y entre sus objetivos fundamentales estuvo la revisión de los avances en relación a la nueva agenda urbana. Basta mirar las conclusiones que a manera de propuesta surgieron de la última edición del Foro Urbano Mundial para entender que guardan una estrecha relación con los retos que hemos aquí identificado. Por ejemplo, en relación al primer reto, que se refiere a que el acuerdo no es vinculante, el Foro Urbano Mundial ha propuesto promover un marco de gestión de alianzas estratégicas para lograr una mayor aceptación y corresponsabilidad en las actividades hacia el desarrollo urbano sostenible. Esto viene a decir que, ya que no se puede forzar de manera legal la implementación de la nueva agenda urbana por parte de los países, pues entonces se requiere crear un nivel de conciencia superior que obligue a las instituciones y a los actores que forman parte de la construcción de la ciudad a seguir los lineamientos planteados en la nueva agenda urbana. Yo quería aquí, por ejemplo, hacer referencia a las reuniones periódicas que viene realizándose en el contexto de Latinoamérica y el Caribe entre los ministros de vivienda y desarrollo urbano de cada uno de los países. En este grupo de trabajo de los ministros, periódicamente se analiza cuál es la situación del sector y de las ciudades a nivel continental, y en todo caso se elevan propuestas para la discusión entre los diferentes gobiernos. El segundo de los retos que hemos identificado, que es lo que hemos mencionado, la enorme distancia entre la ciudad existente hoy en día y la ciudad que se propone en la nueva agenda urbana, el Foro Urbano Mundial ha propuesto fomentar las buenas prácticas y casos de éxito que puedan ser replicables y escalables. ¿Qué viene a decir esto? Bueno, que existe una experiencia a nivel internacional de casos que han sido exitosos y que nos permitirían eventualmente, si los replicamos en otros contextos, avanzar hacia la obtención de los objetivos propuestos en la nueva agenda urbana referidos al desarrollo sostenible. Quiero aquí poner como ejemplo lo que sucedió con el Transmilenio de Bogotá, que quizás Bogotá fue la primera gran ciudad donde se implementó el sistema de buses de transporte rápido. Ya este tipo de proyectos ya se había ejecutado en ciudades de menor envergadura. Significativo era el caso de Curitiba, pero en el momento en que se implementa en Bogotá, el éxito del proyecto permite promocionar la solución de sistema de buses rápidos en muchísimas otros contextos y otras ciudades del mundo. Esto es lo que se conoce o lo que se presenta como buenas prácticas y casos de éxito que pueden ser replicables y escalables. La idea es que si conseguimos desarrollar proyectos exitosos en muchas partes del mundo que luego son expandidos al resto de las ciudades, podemos avanzar claramente, tenemos herramientas muy claras para avanzar en los objetivos propuestos por la nueva agenda urbana.
El tercero de los retos que mencionábamos y que se refería a la falta de herramientas para el seguimiento de lo que puede ser la nueva agenda, en relación a esto, la tercera propuesta que hace el Foro Urbano Mundial es la de crear un marco de monitoreo y evaluación para valorar el cumplimiento de los logros de la implementación de la nueva agenda urbana. En este caso cabe destacar que desde el momento en que se aprueba la nueva agenda urbana, ONU Habitat comenzó a trabajar en un instrumento denominado el Marco de Acción para la Implementación de la Nueva Agenda Urbana, en donde se establecían una serie de lineamientos bastante específicos, una serie de proyectos, de iniciativas que permitirían en cada uno de los rubros que plantea la ciudad, permitiría avanzar hacia modelos de sostenibilidad. Es importante señalar que en la última reunión de los ministros de Desarrollo Urbano y de Vivienda del contexto de América Latina, tomaron este plan de acción general y lo adaptaron en un documento a las condiciones específicas y a las demandas específicas de la región de América Latina y del Caribe, y crearon un plan específico de acción regional para la implementación de la nueva agenda urbana. Este tipo de iniciativas, si bien no presentan indicadores específicos que nos permitan, de la misma forma que se hace con los objetivos de desarrollo sostenible, que nos permitan hacer un seguimiento en base a indicadores específicos proporcionados por las instancias de control, lo que sí nos permite es ver hasta qué punto, por ejemplo, un plan urbanístico se adapta a lo planteado en la nueva agenda urbana. Es decir, del lenguaje más abstracto en el cual está redactada la nueva agenda, se pasa a unas propuestas que tienen ya una concreción muchísimo más específica, que nos permitirían saber, en todo caso, si un plan, un proyecto, una política específica está adaptada a lo que se plantea en la nueva agenda urbana. ¿Cuáles son las propuestas de la nueva agenda urbana en relación a la planificación y sus instrumentos? Muchos de los artículos de la nueva agenda urbana hacen referencia a la planificación urbanística y territorial como uno de los elementos claves para avanzar hacia el desarrollo urbano sostenible. El lenguaje empleado en estos articulados es bastante general y ofrece pocas pistas sobre cómo deberían llevarse a cabo esos procesos de planificación. Sin embargo, un elemento muy importante es que la nueva agenda urbana remite directamente a un documento generado por ONU Habitat que fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas ya hace algunos años, que son las Directrices Internacionales sobre Planificación Urbana y Territorial. Es decir, lo que la nueva agenda urbana dice específicamente en relación a la planificación urbana y territorial es: tienen que seguir lo que dicen las directrices internacionales. Este documento se compone de 4 partes. La primera referida a la gobernanza y su influencia sobre las políticas urbanas. El segundo, el rol de la planificación urbana y territorial en términos de desarrollo sostenible. El tercero indica cuáles son los componentes de esa planificación urbana y territorial. Y el cuarto plantea unas herramientas para la aplicación de las políticas y de la planificación y la supervisión de los planes elaborados. El segundo elemento que yo quiero rescatar sobre la planificación urbana en la nueva agenda urbana es que refiere que debe ser una planificación basada en datos. Las tecnologías que se han desarrollado en los últimos años han permitido un avance tremendo en relación a la captura de datos sobre el territorio y sobre las dinámicas que se dan en las ciudades, y en todo caso la nueva agenda urbana lo que plantea es que ese enorme volumen de datos debe ser el punto de partida para la elaboración de planes y políticas.
Y cuando hablamos de los datos, obviamente, no solo hablamos de los datos requeridos para elaborar el plan o una política específica en una ciudad determinada, sino también hablamos que esa capacidad de colectar y cruzar datos la tenemos hoy en día a nivel mundial. ¿Y para qué nos sirve esto hoy? Comparando una serie de variables que se recogen a nivel mundial, nos dan una indicación muy clara de cuáles son las variables, los indicadores claves para lograr un desarrollo urbano sostenible, es decir, cuál es la correlación entre un indicador, por ejemplo, referido a la economía, a la sana economía de una ciudad determinada y su conformación física o a la cantidad de espacio que le dedican a las calles. El cruce de todas estas variables a nivel, con una base suficiente a nivel. En base a estas conclusiones es que ONU Habitat ha propuesto una serie de principios que eventualmente permiten realizar una planificación más adecuada, más sostenible, menos excluyente. Lo hemos denominado los 5 principios para planificar barrios sostenibles. Y de manera muy sencilla podemos mencionar de qué se tratan. El primero es reservar una cantidad de espacio adecuado para el sistema de espacios públicos, llámese calle, llámese parques, llámese plazas, llámese reserva verdes, y que eso esté asociado a una red eficiente de movilidad. El segundo de los puntos es crear modelos urbanos basados en la alta densidad. La alta densidad implica no solo concentración, un uso más eficiente del espacio, sino que además permite alcanzar las economías de escala que garantizan un funcionamiento adecuado de los diferentes componentes que actúan sobre la ciudad. El tercero de los elementos es la mezcla de usos, olvidarnos de aquella planificación que se hacía por grandes zonificaciones donde no se combinaba lo residencial con lo comercial o con la industria o con la educación, sino tratar de alcanzar un modelo donde todos estos usos se dan en el mismo espacio, ¿no? El cuarto de los principios habla sobre la mezcla social, es decir, garantizar modelos de crecimiento donde los diferentes niveles de ingreso, los diferentes grupos sociales que forman parte de una ciudad puedan convivir de manera no conflictiva. Y el quinto de los elementos tiene que ver también con el tema del uso y se trata de limitar el uso especializado del suelo. Nuevamente, hablando de las zonificaciones, no crear grandes superficies, no crear grandes bolsas con usos únicos en las ciudades, que lo que hace es fragmentar, separar, excluir parte de las funciones de la ciudad. El último punto que yo quería abordar en relación a la planificación tal y como se plantea en la nueva agenda urbana tiene que ver con su importancia como proceso para alcanzar el acuerdo. Anteriormente, históricamente, se ha visto la planificación como un proceso tecnocrático de definición de variables espaciales sobre el territorio, bien sea el territorio más amplio o sobre el territorio de la ciudad. En este caso, la visión que se tiene desde la nueva agenda urbana y particularmente la que hemos venido desarrollando en ONU Habitat es que la planificación como proceso cumple un rol político y es sentar los acuerdos entre los diferentes sectores y los diferentes niveles de gobierno que forman parte de la construcción de la ciudad. No solo hay un tema de integración institucional, es decir, cómo el gobierno central, cómo el gobierno nacional puede participar de los proyectos que son definidos a nivel municipal y puede acordar la integración de presupuestaria, la integración de esfuerzos, etcétera, etcétera, en relación a un desarrollo específico, sino que además ese mismo proceso
de planificación permite que otros actores que no forman parte de las instituciones, que puede ser la sociedad civil, puede ser el sector privado, puede ser las propias comunidades que juegan un rol fundamental en la implementación de planes y proyectos, puedan tener un espacio para la discusión y el intercambio de ideas sobre las propuestas. En ese sentido, la planificación como proceso para el acuerdo, cumpliendo un rol político y yo diría que hasta un rol social. Finalmente, y dados los objetivos que persigue este curso, yo quería hacer una pequeña mención sobre lo que se plantea en la nueva agenda urbana en relación a los reasentamientos. La nueva agenda urbana no hace mucha referencia al tema de los reasentamientos. Como hemos mencionado, pasa un poco lo mismo con el tema del derecho a la ciudad. Sin embargo, varios de los parágrafos incluidos en el redactado, de alguna manera directa o indirectamente, refieren a los temas que forman parte del contexto de los reasentamientos. Yo quería señalar 4 de estos parágrafos. En el parágrafo 20 se hace referencia a que se debe poner fin a las múltiples formas de discriminación, incluida la discriminación a los habitantes de los asentamientos informales. Nuevamente una referencia al tema del derecho de la ciudad, pero que en este caso refiere particularmente a que los habitantes de los asentamientos informales, no por estar en asentamientos informales, carecen de ese derecho a la ciudad y por tanto no se debe permitir ninguna forma de discriminación. El segundo de los parágrafos que yo quería referir en relación al tema de los reasentamientos es que la nueva agenda urbana en el parágrafo 31 hace una llamada explícita a impedir los desalojos forzosos arbitrarios. Digamos que el tema de los desalojos forzosos se vuelve uno de los pocos puntos explícitamente mencionados a evitar en todo el articulado de la nueva agenda urbana y por tanto adquiere una relevancia muy especial. El tercero de los elementos que yo quería señalar se encuentra en el parágrafo 35 y hace referencia a promover la seguridad de la tenencia para todos. Como todos ustedes conocen, el tema, la titularidad sobre el suelo, sobre la vivienda, para las familias es un elemento fundamental en los procesos de reasentamiento y en cierto modo al promover la seguridad de la tenencia para todos, lo que está llamando la nueva agenda urbana es a respetar los derechos que incluso aquellas personas que podrían considerarse no objeto de derecho puedan tener en un proceso determinado de reajuste, de reasentamiento o similar. Finalmente, una referencia que podríamos decir indirecta se encuentra en el parágrafo 32, donde la nueva agenda urbana hace un llamado específico a promover la asignación de viviendas adecuadas. Como veremos más adelante en otro de los cursos, el tema de la vivienda de sustitución en los procesos de reasentamiento es uno de los temas fundamentales y al especificar cuáles las viviendas adecuadas, lo que está haciendo la nueva agenda urbana es decir, bien, con esto llegamos al final de la presentación. Esperamos que haya sido de su agrado, que les haya gustado y que se haya entendido qué es lo que se propone en la nueva agenda urbana y en cualquier caso la bibliografía recomendada tiene mucha más información, por lo tanto recomendamos su lectura. Muchas gracias y hasta luego.